Vale, vamos a derivar esta siguiente función donde tenemos y es igual a coseno de x dividido entre 2 seno al cuadrado de x menos 1 medio que multiplica al logaritmo natural y tenemos dentro tangente de x medio. Bien, aquí tenemos que analizar cuál vamos a derivar. Vamos a derivar esto de aquí y el logaritmo natural, porque un medio es una constante que multiplica al logaritmo natural, entonces eso no derivamos. Entonces tenemos aquí recordar la derivada, nosotros usar f sobre g, o sea la derivada de un cociente es igual a el denominador al cuadrado, que sería g al cuadrado, por el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Bien, entonces reemplazamos el papel de f, lo hará coseno de x, y el papel de g, el que está abajo, ¿no? 2 seno al cuadrado de x. Bien, simplemente vamos a hacer eso. Y aquí para derivar el logaritmo natural tenemos que recordar, entonces aquí, la derivada del logaritmo natural de una función, o sea aquí, su derivada, es aquí en el denominador de la función como está, y aquí tenemos la derivada de la función en el numerador. Bien, aplicamos esas propiedades, ¿no? O esas fórmulas de derivadas. Tendríamos aquí y' será igual, y empezamos a resolver. Tendríamos el denominador al cuadrado, que sería eso de aquí. Tendríamos 2 seno al cuadrado de x, y eso a la vez elevado al cuadrado, ¿no? Por la derivada del numerador, que sería coseno de x sería el numerador, su derivada sería menos seno de x. Bien, por el denominador sin derivar, que sería 2 seno al cuadrado de x, menos el numerador sin derivar, que sería simplemente menos coseno de x. Bien, por la derivada del denominador, o sea la derivada de 2 seno al cuadrado de x. Vale, aquí vamos a hacer lo siguiente. 2 es una constante, por lo tanto nosotros no derivamos. 2 es una constante, tendríamos ahí simplemente 2, y esto de aquí nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera: seno al cuadrado de x lo podemos escribir como todo eso elevado al cuadrado. Entonces derivamos, tendríamos que usar la derivada de la cadena. Entonces tendríamos el 2 bajo multiplicar, 2 bajo multiplicar a seno de x, y nos quedaría seno de x a la 1, que se escribe así, por la derivada de la función, o sea, por la derivada de esto de aquí, que sería u, ¿no? Su derivada de u sería simplemente de seno de x, sería coseno de x, y nos quedaría esto de aquí. Nos ponemos ahí coseno de x, 2 por 2 tendríamos 4, o lo dejamos expresado así como está, 2 por 2, o lo dejamos aquí mejor 4, ¿no? 4 seno de x por coseno de x. Bien, borramos esto, y eso menos un medio que está multiplicando la derivada de un logaritmo natural, ya vimos, aquí se conserva en el denominador, o sea tangente de x medio, y aquí tendríamos la derivada de tangente de x medio, que sería, vamos a derivar, ¿no? Derivada de tangente de x medio. Bien, esto tenemos que, o sea, nosotros derivar, ya no ponemos aquí derivar, ¿no? Entonces derivamos tangente, su derivada de tangente es secante al cuadrado del ángulo, que sería x medio. Vemos que aquí el ángulo no es una simple x, vemos que está dividido entre 2, o sea, ángulo mitad. Entonces tendremos que derivar nosotros el ángulo, o sea, derivamos el ángulo y tendríamos la derivada de ese ángulo sería simplemente por un medio. Entonces multiplicamos, o sea, a la vez aquí tendríamos que multiplicar por un medio, y eso aquí tendríamos secante al cuadrado, de x medio. Bien, ahora sí, ya simplificamos, ya hicimos la derivada, simplemente falta simplificar algebraicamente. Difícil, ¿verdad? Bien, entonces vamos a empezar a derivar. Y' será igual, aquí nos quedaría el 2 afecta a 2, sería 4 seno, también afecta aquí al seno, tendríamos seno a la cuarta de x, y aquí podemos sacar factor común nosotros, 2, ¿no? 2 seno de x. Entonces sacando el factor común tendríamos factor común 2 seno de x, que va a multiplicar a menos seno al cuadrado de x, ¿no? Y también nos quedaría aquí menos
coseno, si sale este factor común seno de x, aquí nos quedaría simplemente un 2, entonces tendríamos que poner un 2 coseno por coseno sería coseno al cuadrado de x. Bien, eso. Ahora nos quedaría menos un medio por un medio sería menos un cuarto, y secante al cuadrado, aquí tendríamos secante al cuadrado de x medio sobre tangente de x medio. Bien, aquí vamos a hacer lo siguiente, borramos entonces esto de aquí para continuar. Ya simplemente falta simplificar. Bien, entonces tendríamos y' será igual, aquí vamos a hacer lo siguiente, tendríamos 4, vemos que aquí se puede simplificar ya que estos son factores, ¿no? 2 seno de x y esto de aquí son factores, entonces se puede simplificar esto con lo de abajo. Vemos aquí para no estar arrastrando toda esa expresión, entonces tendríamos simplemente, nos quedaría arriba menos seno al cuadrado de x menos 2 veces el coseno al cuadrado de x, lo que se puede liberar del paréntesis, y nos quedaría aquí simplemente, hemos simplificado, mitad de 2 era 1, mitad de 4 será 2, y aquí nos fue seno de x en el numerador y nos quedaría simplemente seno al cubo de x. Qué feo me sale el número 3, entonces ponemos ya el cubo. Bien, entonces ahí ya lo tenemos así expresado, menos un cuarto que multiplica al secante al cuadrado de x medio, pero aquí vamos a recordar nosotros las identidades recíprocas y las identidades de cociente. Bien, secante, nosotros sabemos que secante de x por coseno de x, eso es igual a 1. ¿Dónde podemos despejar la secante? Secante de x puede ser igual a 1 entre coseno de x. Pero vemos que el ángulo es simplemente x medio. Aquí también sería x medio. Aquí sería x medio. Vemos que secante es al cuadrado. Entonces por lo tanto será coseno al cuadrado. Y aquí será secante al cuadrado. Entonces eso será equivalente a 1 sobre coseno al cuadrado de x medio. Bien, entonces aquí vamos a reescribir por su equivalente. Seríamos menos. En el número nos quedaría, pero aquí no ponemos eso, simplemente hacemos la línea de la fracción y tendríamos 1 sobre el coseno al cuadrado del ángulo, o sea, x medio. Y eso sobre tangente de x medio. Y ahora recordamos esa identidad de cociente. Tenemos tangente de x medio y sabemos que tangente de x es igual a seno de x entre el coseno de x. Bien, reemplazamos, entonces tendríamos seno del ángulo se hace x medio entre coseno de x medio. Bien, simplemente ahí ya nos queda así y lo tendrá que hacer la multiplicación de extremos por medios. Pero vemos antes si se puede simplificar. Vemos que aquí se va a poder simplificar y borramos esto de aquí ya, ¿no? Entonces continuamos. Ya nos está quedando una expresión más pequeña, no hay problemas para reducir, será aquí tenemos 2 seno al cubo de x y tendríamos aquí hacer lo siguiente. Podemos sacar factor común aquí vamos a desdoblar ya, entonces tendríamos esto de la siguiente manera, menos coseno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x, y eso aquí restado por menos un cuarto. Bien, vemos que hemos desdoblado y esto nos conviene a nosotros agarrar o asociar, hacer la propiedad asociativa. En esta parte hacemos la propiedad asociativa y sacamos factor común el menos. Menos sale factor común y tendríamos seno al cuadrado de x, lo que sería más coseno al cuadrado de x, ¿vale? La propiedad asociativa nos permite hacer eso. Menos coseno al cuadrado de x. Entonces daríamos aquí menos un cuarto que va a multiplicar a todo eso. Vemos que aquí nos va a quedar 1 sobre... Vale, en esta parte mejor lo vamos a hacer antes. Si estamos simplificando aquí un coseno con un coseno de aquí, simplemente aquí nos va a quedar 1 y aquí ya no será al cuadrado, sino que va a ser simplemente un coseno de x medio. Bien, hacemos la multiplicación de extremos por medios. 1 por 1 es 1
y seno de x medio que multiplica coseno de x medio. Entonces teníamos seno de x medio que multiplica a coseno de x medio. Bien, ahora lo que podemos hacer es seguir reducir. Teníamos y' será igual, aquí tenemos menos, esto por identidad fundamental de la trigonometría equivale a 1. Entonces tendríamos menos 1 menos coseno al cuadrado de x. Entonces tendríamos eso, todo sobre 2 seno al cubo de x menos un cuarto. Vale, aquí también vamos a recordar nosotros el ángulo doble. Bien, pero vemos que aquí para conseguir el ángulo doble vamos a tener que el 4 expresar de la siguiente forma: 2 por 2, y esto de aquí es el ángulo doble. Recordemos nosotros el ángulo doble. Borramos esto de aquí. Vamos a recordar aquí el ángulo doble. El ángulo doble era igual a, digamos, seno de 2x es igual a, desdoblamos, tendríamos 2 que multiplica a seno de x por coseno de x. Vemos que aquí está en su forma extendida, aquí en su forma contraída, ¿no? Entonces vemos que aquí también se puede contraer y tendríamos simplemente seno de 2 y el ángulo sería x medio. Vemos que aquí se nos van 2 con 2 y simplemente nos queda seno de x menos un cuarto, o sea menos, aquí ya no es hacer un cuarto sino que hacer 2 sobre seno de x. Usamos la propiedad o el ángulo doble de las identidades trigonométricas. Bien, y nos queda simplemente seno de x. Bien, estamos simplificando aún más. Entonces casi ya estamos terminando. Vemos que aquí le podemos dar un simple mínimo con múltiplo. Entonces el mínimo con múltiplo sería aquí de la siguiente manera: y' será igual, el mínimo con múltiplo sería esto de aquí, porque este es de mayor grado, ¿no? O sea, sería 2 seno al cubo de x. Dividido entre esto nos daría lo mismo, multiplicado por esto de arriba nos quedaría lo mismo: 1 menos coseno al cuadrado de x. Y 2 seno al cubo de x dividido entre esto aquí simplemente nos quedaría seno al cuadrado de x. Entonces menos 1 multiplicado a seno al cuadrado de x nos quedaría simplemente seno al cuadrado de x. Vale, ya estamos ahí. Vemos que hemos sacado mínimo con múltiplo y hemos dividido entre aquí los denominadores y lo multiplicamos a la vez por el numerador. De igual forma aquí lo dividimos el mínimo con eso de aquí y lo multiplicamos al numerador y nos va a quedar eso. Vale, entonces aquí lo que podemos hacer es lo siguiente: tendremos y' será igual menos 1. Vemos que ahí también podemos sacar factor común el negativo, entonces sacamos factor común menos y nos quedaría coseno al cuadrado de x. Aquí nos quedaría más seno al cuadrado de x, ¿vale? Y eso dividido entre 2 seno al cubo de x. Bien, vemos que aquí hemos sacado factor común el signo menos, por eso sacamos el factor común el signo negativo, menos con menos, y aquí sale menos, ¿no? Porque si volvemos a nosotros a distribuir este menos, nos quedaría menos coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Bien, aquí nos quedaría entonces simplemente su derivada sería y igual, tendríamos menos 1 con menos 1, que esto es equivalente a 1, porque esto es la identidad fundamental de la trigonometría. Menos 1 con menos 1 nos quedaría menos 2. Menos 2 sobre 2 seno al cubo de x, ¿vale? Entonces, y esto sería, se nos van 2 con 2 y y' será igual, y nos quedaría menos 1 sobre seno al cubo de x, y eso es equivalente a decir, esto será igual a menos seno de x, es la identidad recíproca es la razón recíproca de el cosecante al cubo de x. Entonces sería aquí
menos el cosecante al cubo de x. Entonces esa sería la derivada de toda esta función, porque nos queda menos 1 sobre seno al cubo de x y es equivalente a menos cosecante al cubo de x.